Ok, pues ya estamos en la segunda unidad y ya esto se trata de hacer análisis, ¿no? Ya lo de la teoría del signo la vamos a ir retomando poco a poco, esperemos que quede mejor avanzada conforme avancemos, pero ahora ya se trata de habilidades, voy a decir que no solamente dependen de la semiótica, sino son habilidades de análisis en general. Entonces, eh, el análisis semiótico es un análisis estructuralista y en eso coincide con el análisis que se hace también a las lenguas. Un análisis estructural tiene como objetivo encontrar las relaciones estructurales que son funcionales en el sistema de significación en un momento particular de la historia. Entendamos que el sistema de significación es como sistema de signos, ¿no? En un momento particular de alguna comunidad, ¿no? Ahora, las relaciones estructurales se refiere a encontrar relaciones que se encuentren en el plano del significante, ¿sí? Y que podamos proyectarlas o de alguna manera relacionarlas con el plano del significado. Ok, va, va, va. Pues les digo, está siendo grabada la sesión, así que no hay problema. Y de hecho me estoy dando cuenta que aquí hay, se me fueron varios errores de dedo. Los voy a apuntar. Bueno, se entienden son funcionales porque, y eso es algo que vamos a ir retomando más adelante, es que el signo significa, la forma sencilla para realizarlo es coloquemos un verbo en el signo. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho el perro, ¿no? El signo perro, el signo lingüístico perro, tiene una imagen acústica de la palabra, ¿no? Una plosiva bilabial, una vocal media eh, frontal, un flap ahí, ¿no? O sea, toda la descripción fonética de la secuencia de sonidos que estoy emitiendo. Ese es el signo, la parte del significante fonológica, perdón, porque es una representación mental incluso, ¿no? Esa parte acústica es algo que nosotros nos estamos imaginando de ese sonido. Y el significado es ese conjunto de propiedades que tenemos asociadas a los perros, ¿no? Al perro como categoría. Bueno, cuando decimos que un signo funciona es porque decimos que el el enunciado completo sería el signo perro significa perro, ¿no? Entonces podríamos decir que el signo perro funciona para significar perro. Es como toda esa construcción, toda esa oración, por más revoltosa que se escuche, esa es la intención de algo funciona como signo, ¿sí? Digo, espero que quede más claro más adelante, pero por lo pronto ahorita es suficiente con que se queden en que el análisis semiótico es un análisis estructural en donde observamos las relaciones en el plano del significante y, y buscamos qué se puede relacionar con el significado de esa manera, ¿no? O sea, como funciones. Eh, ok. Los objetivos de un análisis semiótico y también de un análisis estructural, así como lingüístico, es identificar las unidades que constituyen el sistema semiótico, identificar las relaciones estructurales entre ellas, lo que les había comentado, pero particularmente identificar las oposiciones, las correlaciones o contrastes y las relaciones lógicas. Y tercero, identificar las relaciones de las partes con el todo. Rápidamente, hoy en esta sesión solamente vamos a ver estos temas y con esto yo espero que quede un poquito más claro el ejercicio, los dos ejercicios que les dejé. Ahí me comentarán al final, lo dejamos al final, las dudas que tengan yo las puedo resolver, no hay problema, pero yo no voy a resolver el ejercicio aquí, ¿no? Lo voy a resolver la siguiente sesión. Entonces, pues espero que no hayan tenido problemas, ¿va? Por lo pronto nomás vamos a ver estos seis temas dentro de lo que es el análisis semiótico. Y el primero es la noción de sintagma y paradigma.
Yo creo que ustedes como traductores, como estudiosos de la lengua, han encontrado estos términos, ¿no? Sintagma y paradigma. Sintagma se entiende como un conjunto de palabras, ¿no? Ustedes me dirán. ¿Qué significa sintagma? Ajá. Y tenemos sintagmas nominales, ¿no? También. Pero ¿qué nos ayuda a determinar qué es un sintagma? Digo, una forma muy rápida de interpretarlo, tanto en semiótica como en sus áreas, es más o menos, es un sintagma es un elemento, es un constituyente, es algo que tiene cierta estructura interna que permite que pueda vivir solo o separado. Entonces, por ejemplo, yo sé que, digamos, una oración como el perro come croquetas. Yo sé que el perro es un sintagma, el perro completamente, así, toda esa frase, porque yo puedo mover ese constituyente a otros lugares, ¿no? Entonces yo puedo decir, come croquetas el perro, pero no puedo decir, él come croquetas perro. Entonces ahí sabemos que esos dos elementos tienen una relación más estrecha entre ellos, el artículo definido y el nominal, por lo que forman todos ellos dos una unidad más grande. Entonces, la idea de sintagma es la capacidad de ser constituyente, ¿no? Por lo que, para poder analizar sintagmas, siempre observamos eh, textos más grandes, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es un texto que yo asumo que es un conjunto de sintagmas y la manera en que yo puedo determinar que algo dentro de ese texto es un sintagma es cortando los pedazos y moviéndolos de lugar y verificar si hay algún problema, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo solamente la secuencia el perro come croquetas, y yo muevo el perro come, ¿sí? Y la muevo, digamos, muevo croquetas hacia enfrente, croquetas el perro come, ¿no? Eso no suena tan mal, de hecho. Entonces podríamos decir que todo eso es un constituyente, ¿no? Y yo podría decir, el croquetas perro come, ¿no? No, no puedo. Entonces, y empiezo a jugar de esa manera para determinar en dónde están los cortes de los clientes. Ya después viene el análisis de subordinación, que es el que mencionaba Sharon. El de subordinación es lo que nos permite saber qué elemento dentro del sintagma es el que rige a los demás. Por eso sabemos que hay sintagmas nominales y verbales, porque hay sintagmas que los rige un sustantivo y hay otros sintagmas que los rige un verbo. El verbo es lo que determina qué aparece dentro del sintagma, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sintagma nominal, el sustantivo es lo que rige la concordancia de número y género, ¿verdad? Por favor, díganme que sí, sí o les estoy hablando en chino. Ok, digo, es sintaxis, ¿eh? Lo que les estoy diciendo es sintaxis pura en esa parte. ¿Eh? Digo, ya lo verán yo creo que con más tiempo en sus carreras, ¿no? Yo con mucho gusto me puedo detener a explicar esos conceptos, pero vamos a ver si va quedando claro con esto. Por lo pronto vamos a entender sintagma como un conjunto lineal de signos y vamos a entender signo como lo hemos venido entendiendo desde Peirce y un poquito desde Saussure, ¿no? Eh, por lo pronto. Entonces, vamos a decir que esos 6 elementos que vemos ahí son 6 signos que podemos diferenciar entre ellos, ya sea por la forma o por el color.
y que todos ellos tienen una relación, una estructura interna que me permite agruparlos y hacer un solo grupo, ¿no? O sea, un sintagma, un conjunto lineal de signos. Entonces decimos que es el eje horizontal. Usualmente asociamos el sintagma con el eje horizontal. Ahora, es una trampa porque cuando hacemos, digo, en semiótica una de las cualidades es que podemos extender el análisis a otra clase de objetos culturales, llamémosles así. Y, por ejemplo, ir al cine, la secuencia de ir al cine, ¿no? Es el sintagma de qué sigue después, de qué cosa, de qué paso, o sea, como la serie de instrucciones, ¿no? También, por ejemplo, una imagen en su totalidad es un sintagma, ¿no? Solamente que no, la imagen tiene la cualidad de que no podríamos decir que hay una secuencia lineal, ¿no? Ok, independientemente de esos casos, nuestro punto de partida, porque partimos de la analogía con digamos, español, alemán, francés, un análisis de lengua, es que es un conjunto lineal de signos, ¿sí? El sintagma es un conjunto lineal de signos, y eso es preexamen, de una vez se los adelanto. Digo, así esa es la respuesta con eso sería. Y el paradigma son las posibilidades de un signo dada una posición. Entonces, si por ejemplo tomamos el caso de el perro come croquetas, el sintagma, la primera línea sintagmática sería toda la oración. El perro come croquetas, ¿sí? Es la secuencia lineal de signos. Y el paradigma son todas las posibilidades que hay en cada una digamos, de las casillas. Entonces, por ejemplo, en la casilla el, las posibilidades son el, la, los, las, ¿no? Por lo menos del artículo definido, porque podríamos poner todos los determinantes ahí. ¿Sí saben qué es un determinante? Lo pueden buscar, ¿eh? O sea, tampoco es como, eso no es pregunta de examen, pero sería bueno siempre tenerlo presente. Determinante es todo lo que determina el sustantivo. Se escucha como medio soso, ¿no? Pero, ajá, incluyes a todos los demostrativos que encabezan frases nominales, como lo que menciona Sharon. Incluyes también todos los cuantificadores, incluyes todos los indefinidos, ¿no? Algunos, unos, eh, uno de los X, ¿no? Todas esas secuencias, ¿sí? Que funcionan para determinar la referencia del sustantivo. Bueno, el caso es de que el paradigma es esos elementos que no están presentes en el sintagma, pero sabemos que pueden cambiarse en un solo espacio, ¿sí? Y creo, déjenme ver, ok, creo que parece que bien. Ok, porque voy a poner la cámara. Estoy haciendo esto. Pero creo que ustedes no pueden verme, ¿verdad? ¿O sí? ¿Pueden verme? Ok, pero aparece también la presentación, ¿verdad? Ok. El rollo es este, muchachos. ¿Han visto el código Da Vinci? Solo tengo un instrumento para jugar con eso a la mano. Así que, para explicar esto de sintagma paradigma. Sí, la película. Digo, el libro está curado, ¿no? Pero, ok. Tal vez para sus compañeros que no lo han visto, y no puse la imagen solo porque en este momento no se me había ocurrido, pero la idea es esta. En el código Da Vinci hay un objeto que es un cilindro, ¿sí? Y el cilindro tiene bandas que tienen un conjunto de letras.
Entonces, el objetivo del cilindro es que uno tiene que ir moviendo las bandas hasta formar una secuencia particular, que es la contraseña para que se abra el cilindro y salga el papelito que está dentro. Mm. Ok, para los que lo vieron, ¿recuerdan eso? Y para los que no lo vieron, eh, ¿tiene sentido lo que acabo de decirles? Pero no lo entiendo. Ah, sí. Sí, exacto, exacto, exacto. Eh, Esa idea del cilindro con bandas es la idea detrás del sintagma y el paradigma, ¿sí? Y de hecho, lo que sabemos es que no todas las posibilidades, vaya, no todas las entradas de las bandas en la línea, en el sintagma, son posibles. Solo una combinación particular o algunas combinaciones particulares son posibles, ¿sí? Entonces, yo sé que si en la posición del sustantivo yo tengo algún sustantivo masculino singular, acabo de restringir las posibilidades de la banda de los determinantes, o en este caso del artículo definido, ¿sí? Entonces, la manera en que yo muevo los elementos restringe la aparición de otros elementos alrededor. No todo lo que están en las bandas se puede combinar. Hay restricciones. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Nosotros estamos en búsqueda de eso. O sea, en semiótica ese es como el primer impulso de investigación. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Sí? ¿Por qué no puedo combinar este elemento con este elemento? Primero es un asunto descriptivo, es qué es posible y qué no es posible. Y después es averiguar los porqués. ¿Sí? El análisis semiótico por eso se asume como un análisis de orden superior al análisis lingüístico, porque en realidad, bueno, históricamente fue al revés, primero se desarrolló el análisis lingüístico y luego se abstrajo a lo semiótico, pero lo semiótico asume que no solamente el lenguaje funciona de esa manera, sino todos los sistemas de signos, todos los sistemas que utilizan signos para la comunicación. Que esto les acabo de decir una tautología casi casi. Pero bueno, esa es la idea detrás de sintagma y paradigma. Una forma también de entenderlo es que las posibilidades de la banda son posibilidades del tipo o esto, o aquello, o aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la banda que tenemos en la diapositiva es cuadro verde, o cuadro amarillo, o cuadro azul, ¿sí? Y en la horizontal lo que tenemos es una secuencia que se caracteriza por un I, ¿no? Entonces es cuadro azul y cuadro verde y círculo azul y cuadro amarillo, ¿sí? Esa es otra forma de entenderlo. No sé si eso sea también un poco más sencillo de verlo. En este caso, como les comenté, el primer mecanismo de análisis que tenemos es que dado un sintagma particular, hay un significado, hay una función de significado asociada, ¿sí? Entonces, todo eso supuestamente significa X, ¿no? Va, eso necesito eso, o sea, y de hecho esto es como el primer paso de un análisis completo semiótico. Pueden existir análisis que solamente sean en el plano del significante, que en este caso sería la secuencia.
pero en realidad un análisis semiótico completo necesitamos manera de poder asociarlo a algo que signifique, ¿no? Entonces, esta secuencia particular de cuadrados y de círculos significa, vamos a decir en este momento, significa X, ¿sí? Ya ustedes se meterán en problemas para averiguar eh, el texto que estén analizando qué significa. Pero el asunto es que hay que fijar eso, y eso es algo bien importante, hay que fijar que dado este sintagma, significa, dado este sintagma, vamos a tener que significa X, y fijarlo, ¿sí? Ya que está fijado, entonces ya podemos hacer los métodos para analizar el interior del sintagma. El primer método que tenemos es adición, agregar uno de los elementos que vemos en el sintagma, agregarlo. Y al agregarlo, ¿cambia el significado? Si la respuesta es que sí cambia, no sabemos a qué cambió, pero cambió, o sea, ya no es X, es otra cosa. Entonces, ese signo es significativo, ¿sí? Si lo agregamos y no cambia el significado, o no notamos el cambio, y eso es algo bien importante, no notamos el cambio, entonces no es significativo. El otro proceso, eliminamos un elemento del sintagma. ¿Cambió el significado o no cambió? Si cambió, entonces es significativo. Si no cambió, ese elemento no lo podemos considerar que esté funcionando como un signo. No es significativo en este sintagma. ¿Sí? El otro elemento es la transposición. Lo que hacemos es que cambiamos de lugar elementos, signos, los que estamos considerando como signos dentro, ¿sí? Y si al cambiarlo significa, entonces la posición es significativa. Lo mismo, por ejemplo, con español, ¿no? Hay una discusión, más o menos, no, porque la gramática de la RAE ya lo resolvió más o menos, ¿no? Sí, ya lo resolvió. Que es la idea del el adjetivo que modifica al sustantivo, ¿no? Entonces tenemos el perro blanco. El perro blanco come croquetas y, y el cambiar el orden y decir el blanco perro come croquetas, ¿sí? Hay un cambio de significado. El, el hombre honesto viene en la mañana. El honesto hombre viene en la mañana. La solución de la RAE, no, no, sí, y aguas con eso, es, si detectan algo, si detectan una variación, entonces sí es significativo el orden. Y la RAE lo resolvió de esta manera. Menciona que cuando el sustantivo precede al adjetivo, la propiedad es circunstancial. O sea, es algo que dura, que se puede acabar. Y en el caso de cuando el adjetivo está prepuesto, ¿no? al, el adjetivo está puesto al sustantivo, se refiere a una propiedad que es intrínseca al objeto, que es algo que, que le dura toda la vida, ¿no? Entonces, decir, yo vivo en la casa naranja, contra yo vivo en la naranja casa. Yo vivo en la naranja casa. Eso se escucha raro, ¿no? Yo vivo en la blanca casa.
Creo que vale más con propiedades en personas, ¿no? En animados, como el valiente hombre o el hombre valiente, la valiente mujer, la mujer valiente. Entonces, la valiente mujer valiente es una propiedad que es intrínseca a mujer, como esto ya era desde siempre. Mientras que la mujer valiente es una propiedad que en ese momento se está asignando. Sé que parece que me lo estoy sacando, no me lo estoy sacando, está en la RAE, se los juro. Pero, o sea, el objetivo, todo esto es para decirles que en este caso, justo lo que estamos haciendo es un análisis que implica la transposición de los elementos para evaluar si el significado cambia o no. Nosotros somos hispanohablantes, entonces nosotros podemos jugar con las transposiciones para, eh, para evaluar el cambio de significado, pero imagínense si no fuéramos hispanohablantes, si estuviéramos analizando una lengua que no es nuestra lengua materna o que no vivamos en el contexto de habla. Sería más difícil detectar el significado de, por ejemplo, en español, si para nosotros es como, es que no hay realmente gran diferencia, ¿no? Ay, pero está muy suavecillo ahí. Imagínate para una persona que no habla español, ¿no? Bueno, ese es otro. A ver, ¿cuántos llevamos? Llevamos agregar un elemento para saber si hay un cambio de significado. Eliminar un elemento del sintagma para saber si hay cambio. Cambiar elementos dentro del sintagma. ¿Sí? Y el siguiente, que sería el cuarto, la sustitución de un elemento. Entonces tomamos un elemento dentro del sintagma y lo cambiamos por otro elemento y evaluamos si cambia el significado. Ahora, lo importante también aquí con todas las demás, tanto la adición, la edición, la transposición y la sustitución, primero, esto no es exclusivo de un análisis semiótico, esto es para el análisis de lenguas. Funciona para el análisis de lenguas, primero. Y segundo, eh, puede surgir cambio de significado, lo cual sería muy interesante, o puede resultar en gramaticalidad. O sea que cuando lo hagamos, salga error, ¿no? En vez de un signo de interrogación sea un no, error 404, esta cosa no existe en este sistema, ¿sí? Y no se puede, estás violando una regla, ¿sí? Entonces, les digo, en el caso del perro, no da un cambio de significado, es agramatical. Sabríamos como hispanohablantes, como usuarios del sistema, que esa secuencia es incorrecta. Dejen ustedes que sea como, es que estás diciendo, como era, cercas, ¿no? No, ese es otro rollo, ¿no? Eso son cosas de la RAI y ahí sí es una cuestión de variación, ¿no? No estilística, pero de variación dialectal. Es permitida en el sistema, ¿sí? Pero hay otras secuencias que ni en ningún sistema, que en ningún sistema se va a permitir, ¿sí? Entonces, solo para que te lo tengan en cuenta, estas cuatro estrategias que vamos a ver, las vamos a llamar tipos de transformación. Las primeras dos vamos a llamarlas como transformación sintagmática, porque estamos modificando cosas en la parte horizontal, ¿sí? Y las otras dos, la transposición y la sustitución, eso es otro pedazo, tengo que apuntarlo por acá. Eh, la sustitución, ellos están evaluando, esas dos estrategias de transformación están evaluando lo paradigmático. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, de nuevo, si yo tomo el elemento el perro come croquetas y yo elimino perro y agrego un él,
y pongo él come, ¿sí? O el perro, él come, el perro, él coquetas. Cuando hacemos esa clase de sustitución, nos suena que por parte de un grupo. Realizar ese análisis, averiguar qué elementos son parte de un mismo grupo, eso es, se agradece, ¿no? Ese es un análisis muy bueno, cuando empiezas tú a detectar que, no, espérate, es que en realidad este elemento no puede seguir de este elemento porque en realidad forma parte de una misma banda, ¿sí? No, nunca va a ir seguido, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de la sustitución, en el caso de la transposición es algo parecido. Lo que hacemos al momento de cambiar elementos es evaluar si la casilla permite ese elemento en la posición. Es decir, si ese elemento puede estar en la misma banda, ¿sí? A ver, hasta aquí. Deténganme. Si hay algún problema, díganme. Por eso es súper importante. Es como las bases del análisis. De hecho, no sé si ya han empezado a hacer el ejercicio, los ejercicios, pero en el fondo todos los ejercicios están aplicando esto. O sea, necesitas aplicar esta clase de pensamiento para poder resolverlos. O sea, con toda la confianza del mundo, muchachos, díganme, denos otro ejemplo, ¿sí? Igual si no es ahorita, si se les ocurre algún ejemplo que ustedes quieran saber, sería de esta manera, adelante también, ¿eh? Va, así, hombre. Ok, vamos a ver. Eh, que sea un ejemplo lingüístico, ¿no? ¿Ya me escuchan? Ok. Entonces, supongamos que tenemos la secuencia, una persona camina, ¿no? Entonces, esta secuencia, ya nosotros sabemos que está constituida por tres signos, ¿no? Y suponemos además que es un sintagma solito. Entonces, si es un sintagma solito, vamos a tratar de averiguar qué tanto podemos cambiar adentro, ¿sí? Entonces, una primera evaluación del tipo sintagmático sería agregar uno de esos elementos, volverlo a agregar en algún lugar. Entonces, por ejemplo, decir una persona camina. ¿Se puede? Primero, cambia el significado. Sería, de hecho, primero, es gramatical. Primero. Y segundo, cambia el significado. Entonces, nosotros como hispanohablantes, y aguas con eso, ¿eh? Nosotros como hispanohablantes podemos evaluar si el resultado, si agregar un elemento, si ese sintagma es posible en nuestra lengua, es posible en nuestro sistema. Voy a referirme a la lengua como un sistema de signos, ¿va? Entonces, como este sistema permite eso, no. Ni siquiera hay un cambio de significado, no lo permite, ¿no? Vamos a hacer elipsis. ¿Eso se puede en nuestra lengua? Madre mía. Muchachos, vuelvan a leer esa cosa.
una camina. Entonces, si yo les digo, ah, no sé, las chicas están corriendo y alguien ya, ya está. Creo que ya estoy. Ajá. Bueno, el caso es de que compárenlo con la siguiente oración, una camina. Esa sí es posible en nuestra lengua, dadas ciertas circunstancias. Pero eso es lo que necesitamos evaluar. ¿Es posible? Si es posible, que cambien el significado. Porque ya no podríamos decir que significa lo mismo que la frase anterior, una persona camina. Pero, por ejemplo, si, si mi sintagma mínimo es una persona camina y yo elimino una persona, si yo me elimino camina, ¿eso es posible en nuestra lengua? Sí, sí es posible. Pero al igual que el una camina, me hace falta algo. O sea, en una camina yo necesitaría una oración antecedente, como en el caso que plantea Sharon, ¿no? Que es una chica corre y una camina. En el caso de una persona, si yo digo, que como se diría, out of the blue, ¿no? De la nada, si yo digo una chica, una persona, ¿no? ¿Qué, de qué estás hablando? ¿No? Entonces, sí es posible en la lengua, pero para que signifique necesita respetar algunas reglas, ¿no? Ok, ahorita no nos vamos a meter con cuáles reglas. Ahorita nomás necesitamos desarrollar la sensibilidad para detectar esto es posible y hay un cambio de significado. O sea, definitivamente una persona, una camina, esas dos no significan lo mismo que una persona camina. Y les digo, ahorita les parece súper obvio, ¿no? O sea, como, pero pues es así, ¿no? Necesito que como bajen la velocidad de interpretación, ¿sí? Mm, en el caso de la transformación paradigmática, la transposición, ¿no? Igual, una camina persona. Eso sabemos que no es posible en nuestra lengua, ¿cierto? Entonces ni siquiera evaluamos si significa alguna otra cosa. Es sencillamente no significa nada. Con las bandas es evaluar si un elemento puede pertenecer a otra posición. Ahora, lo que quiero que observen en esta secuencia es que yo sigo conservando una estructura de este tipo. Sea que yo hago la transposición, o sea, una camina persona, ¿no? O sea que yo hago la sustitución, o sea que yo puedo poner algo como esto. Sigo manteniendo la estructura de tres casillas, porque yo supongo que son tres bandas, ¿sí?
En la transformación paradigmática no elimino casillas, no elimino espacios dentro del sintagma o agrego espacios, no modifico la cantidad de espacios. ¿Sí? ¿Otro ejemplo? O ya, esto es... ya volé la tapa. Sí. Está bien, está bien. Me estoy sirviendo cafecito. Creo que una manera de entenderlo en la transformación sintagmática es que modificamos la cantidad de espacios, ¿sí? De- vamos a llamarle, es que desde siempre le he llamado slots, ¿no? De los slots que hay. Modific- modificamos la cantidad, mientras que en la transformación paradigmática no modificamos esa cantidad. Estamos evaluando si los slots son significativos al cambiar o al sustituir un elemento, aunque salga repetido. Y ahora, esto supone dos cosas, muchachos. Primero, que todo sistema de signos puede ser descompuesto en unidades elementales que se organizan en secuencias, sintagmas y agrupaciones o bandas, ¿no? Que es la parte del paradigma. Y también supone que podemos detectar esas unidades elementales. En el caso del lenguaje es sencillo, ¿no? En parte porque nos han enseñado que hemos aprendido, sí, hemos aprendido, pero también venimos armados para detectar las palabras. Sabemos en dónde termina, dónde acaba un elemento y que podemos hacer esas secuencias. Lo interesante es cuando nos enfrentamos a sistemas en donde no sabemos exactamente qué son las unidades elementales. Todos estos ejercicios, el de adición, el de edición, el de transposición y el de sustitución, nos sirve también para averiguar si estamos cortando correctamente dentro del sintagma. Porque puede ser que no estemos cortando correctamente, puede ser que nos estemos volando un elemento. Y de hecho, eso ocurre, por ejemplo, con los niños, con los artículos definidos, ¿no? Tiro por viaje, los niños consideran que el signo completo es el perro. Digo, clásico es... ¿Y cuál era? Digo, hay... Ahorita no se me viene rápido uno a la mente, pero histórica, bueno, almohada. De hecho, todos los ejemplos que vienen del árabe, todo el vocabulario que viene del árabe, muchas de las veces sabemos que viene del árabe porque empieza con AL, que en realidad es el artículo
se volvió a ir. Ok, creo que ya regresó. Es poder determinar que de aquí a aquí es un signo y que podemos hacer esa clase de experimentos, ¿no? Cambios, transposiciones, sustituciones, ¿sí? Pero nada ni nadie nos dice en dónde están las unidades elementales. Eso lo tenemos que averiguar nosotros, ¿sí? Ok. Yo creo que sí vamos a ver, si nos da tiempo, vamos a ver por lo menos una parte del ejercicio. Espero no se me no se me desanime. Ok, por lo pronto, las oposiciones. Otra parte del análisis. eh, Esa es buenísima. Esa es buenísima, sí, totalmente. Totalmente. Ese es un buen ejemplo, ¿eh? Lo voy a utilizar en algún otro momento. O sea, el objetivo de esta parte del análisis, o sea, para poder hacer un análisis del sintagma y el paradigma, necesitamos ser capaces de hacer cortes para dentro de nuestro sintagma, ¿sí? De lo que sea que estamos considerando sintagma. Y cómo hacemos esos cortes depende de cada área, depende de qué recursos tengamos a la mano y depende de los datos que tengamos a la mano. Eso también es súper importante, ¿sí? Pero bueno, todo esto que les estoy diciendo es en parte el plano, es la suma del plano del significante con el significado. En cuanto a las oposiciones, lo que vemos son relaciones en el significado. Entonces, lo primero son aquellas que son contradicciones lógicas, llamadas tal cual oposiciones, que son términos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, vivo-muerto, en donde no vivo solo puede ser muerto. Por lo que si nos imaginamos la propiedad vivo y muerto por separado, nada puede contener las dos propiedades de manera activa. Sería vivo con un signo de más y muerto con un signo de menos, a fuerzas, ¿sí? Nunca vamos a tener un caso de vivo más, muerto más. Esa es buena, esa es buenísima. Solo te voy a avisar que guárdate esa idea, la vas a necesitar. Pero en nuestra cultura, en nuestra cultura cientificista, se supone que no existe algo con vivo más, muerto más, ¿sí? Ni tampoco existe algo con vivo menos, muerto menos. Esas dos combinaciones no son posibles. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿sí? En nuestra cultura cientificista, porque si nos vamos a secciones. Ahí está, me voy y me vengo. ¿Qué onda? ¿Por qué? Según yo no tengo. Ah, espera, ya creo que ya sé por qué. Espero que eso mejore la señal. Ok. Em, en, en algunos grupos, lo vivo y lo muerto no puede convivir. En algunos otros grupos, sí. En algunos, y les llamamos, bueno, vamos a quedarnos solamente con la idea de que son grupos, ¿sí? Y detectamos que vivo-muerto es una contradicción lógica en este grupo, por ejemplo. Pero puede ser que en otro grupo no lo sea. Puede ser. La otra clase de oposición es la antonimia, que son los contrarios lógicos, ¿sí? Esas son contradicciones lógicas, o sea, se contradicen entre ellos,
Los contrarios lógicos no se contradicen entre ellos, sino solamente son términos que son degradados en una misma dimensión. Yo, acento la O. Mm, Por ejemplo, bueno y malo. No bueno no significa necesariamente malo, ¿no? Yo les puedo decir, es que fulanito de tal es no bueno. ¿Eso significa que es malo? Ahora, debo de decirles que en mi marco de interpretación, sí. O sea, si alguien me dice, este café es no bueno, yo inmediatamente interpreto malo, ¿no? Para mí no existe en esa parte un degradado. No sé para ustedes. Si yo les digo que Miriam Gabriela es no buena, ¿significa que es mala? Si yo les digo que Julio César es no malo, ¿significa que es bueno? Sí, en ese caso, yo con esos dos en particular, con bueno y malo, yo no estoy muy seguro. Creo que necesitaríamos un análisis más fino. Significa, vamos a ir más adelante con esa idea, pero es que existe una especie de tercer término, ¿no? Que permite neutralidad, más que utilizar lo normal, ¿no? Es como, estás en medio, o sea, no eres ni blanco ni negro, aguas. Pero, por ejemplo, en el caso de blanco y negro, opera de manera distinta. Si yo digo no blanco, no significa necesariamente negro, esto es bastante obvio, ¿no? Porque si yo les digo mi camisa es no blanca, claro, es roja. O sea, hay otros elementos en el continuo en donde pueda caer lo no blanco. No blanco no necesariamente significa negro. Ahí sí. En el caso, o sea, lo interesante en la parte de los contrarios, sí, exacto, exacto. Porque sabes que hay muchas más opciones en la misma dimensión. En la dimensión color hay más opciones. Y al decir no blanco solo se descarta esa opción, pero quedan abiertas las demás opciones. Ahora, lo importante es distinguir que existen estas dos formas de relacionar significados. Una es relacionarlas de maneras contradictorias, o sea que dado un significado sabemos que el otro no es posible, sabemos que sí, se contradicen entre ellos. Y la otra forma de relacionar significados es contrarios. Entonces tenemos dos formas de relacionar, ¿no? Por oposiciones de contradicción y por oposiciones de contrarios, que dentro de la teoría es oposiciones y antónimos. ¿Sí? Parte del análisis es averiguar en un sistema en particular cómo funciona esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a analizar, si les toca hacer traducción de, de una novela o de una historia o algo por el estilo, es averiguar en la traducción si coinciden las oposiciones desde la cultura donde se está desarrollando con la cultura a la cual se está traduciendo. O sea, desde la origen hasta la meta, ¿no? Puede ser que en una cultura en particular, bueno y malo sea una contradicción, mientras que para la cultura a la cual se están dirigiendo,
bueno y malo sea una contrariedad, no una contradicción. Eso dependerá del caso particular. En nuestra cultura, decir que, a ver, y cuidado con eso, ¿no? Estoy totalmente consciente del escenario no binario en el que vivimos en nuestra época, ¿no? Sin embargo, históricamente, para nuestra cultura, decir que algo es no hombre implica mujer. Y decir que algo es no mujer implica hombre. Por lo que mujer y hombre en nuestra cultura son contradicciones, son términos contradictorios entre ellos. Ahora es cuando existe una resignificación en términos semióticos. Dejen ustedes el trasfondo fuerte político y cultural en el que vivimos, sino existe una resignificación en donde deja de ser una contradicción y se convierte en una contrariedad, en donde lo no hombre no necesariamente significa mujer. Con ese ejemplo queda. Ustedes díganme, porque igual estoy pensando que es buen ejemplo, ¿no? Pero ustedes díganme. Lo estoy anotando tal vez para en futuras clases. Creo que ese es buen ejemplo. Por ejemplo, eh, ok, vamos a decir que durante una época cristiano, eh, voy a meter dos ejes, pero a ver si funciona este ejemplo. Cristiano significa bueno, ¿sí? Y no cristiano significa malo, durante una época. Pero podemos decir que en este momento, cristiano ya no está vinculado con bueno y no cristiano no está vinculado con malo. Cristiano y, y malo, estos dos términos, cristiano y malo, se encontraban en una época de nuestra historia como contradicciones. Una persona no podía ser cristiana y mala al mismo tiempo. No podían existir el mismo momento. Lo que sucedió fue que, ok, esto eran dos contradicciones, ser cristiano y ser malo era una contradicción. Lo que sucedió es que se volvió una contrariedad. Dejó de ser una contradicción para ser una contrariedad. Por lo que ser cristiano no te garantiza que es bueno o malo. O sea, dejó de haber un vínculo ahí. ¿Sí? Mm, o un evento histórico, les digo. Indígena
en un momento de nuestra historia, todavía un poco, yo creo, todavía un poco, pero indígena y español, ¿no? Indígena y español no pueden vivir en la misma persona. La misma persona no puede ser indígena y no puede ser español, ¿sí? Porque esos dos, de hecho, históricamente esos dos términos se desarrollaron para hacer contradicciones de origen, ¿sí? Otra vez se fue, pero ya regresó. Pasó de ser una contradicción a casi una contrariedad. ¿Por qué? Porque si yo les digo que alguien es no indígena, entonces es español. No. Es lo mismo con los colores. Tiene que ver, es un ejemplo muy parecido a los colores, ¿no? Es blanco y negro, ¿sí? Sabemos que son contrarios porque el decir no blanco no garantiza negro, ¿sí? Entonces, si yo tengo indígena y español, decir no español, decir no indígena, no implica español. Ya no. Probablemente hubo un momento en la historia en donde eso sí significaba, en donde eran contradicciones. La única cosa que tienen que distinguir en ese caso es si, digo, les voy a dar contexto, ¿no? Para ubicar en qué grupo, qué grupo estamos analizando. Pero lo importante es distinguir si en ese grupo una cosa, la negación de un elemento implica el otro elemento. ¿Sí? Sí, sí, Sharon. De hecho, eso es buena forma de ponerlo. No precisamente, sí. Ahí podría ser otra cosa, ¿no? Les- les subrayo, esto depende mucho del grupo en donde se esté estudiando. El otro término que vamos a ver hoy es el de marcación y tiene que ver con lo que comentaba Angélica sobre, bueno, y qué significa que algo sea normal o que algo sea considerado el estándar o por defecto, ¿no? En, en el caso, por ejemplo, del perro, de el menos marcado significa, por lo general, por defecto, el común. En realidad, esta noción de marcación es un poco caótica, pero nos vamos a quedar con la idea de que el no marcado puede ser o el más frecuente
o el menos grande, el que el significante es menos grande, o el significado es el menos complejo, o el menos modificado, o el más preponderante culturalmente. Y ahí es en donde viene Uta. Ese último es el que se subraya así, con todos los tintes amarillos. Hay una relación entre los elementos marcados y no marcados dentro de un paradigma, ¿sí? Un conjunto de elementos. Entonces, por ejemplo, si digo, piensa en un color, ¿cuál es el color, el primer color que se les viene a la mente? ¿Me lo pueden describir por ahí, por favor? Mm, los demás ya se fueron. Así. Bueno, en el caso, por ejemplo, azul cielo, rojo, ese primer concepto que viene, digamos que es el que menos esfuerzo cuesta pensarlo, ¿no? O sea, sucede casi por automático. Es el más preponderante, por lo menos dentro de su propia esfera eh, cultural, psíquica, psicológica, ¿no? Eh, Vamos a entender a grosso modo esto por marcación. Ahora, por ejemplo, una marcación de este tipo, ¿no? De estos dos elementos, finito e infinito, dos signos lingüísticos, ¿no? ¿Cuál es el marcado? Aquí no hay que preocuparnos por la frecuencia de la palabra, ni si es preponderante culturalmente o no. Lo primero que usamos es que uno de los dos tiene algo extra, ¿no? Esa IN, ese es el elemento marcado. ¿Sí queda claro en ese aspecto? A eso es a lo que le llamamos marcación formal. ¿Cuál es el no marcado? No entendí tu pregunta, Julio.
¿Por qué marcado y no marcado, dices? Sí. En el caso de este conjunto, el no marcado en español es el artículo definido masculino singular. Todos los demás. En el caso de los, es por el hecho de que hay más material, ¿no? Los y las le estás agregando una S. Y de hecho hay un cambio en la O, en los, ¿no? Pero en el caso, dirías, bueno, sí, tienen más material en el plano del significante. Hay un elemento más, es más grande. Por lo que todos los que son más grandes son los marcados. En este caso formalmente. Pero ¿por qué entre él y la son la misma cantidad de letras? ¿Por qué él es el no marcado? ¿Por qué él es el por defecto en vez de la? Y eso tiene que ver por la frecuencia que aparece. O sea, es mucho más frecuente él que la, por un lado. Y por otro lado, es por la tendencia, y esto es toda una discusión, pero es por la tendencia a que él marca neutral y no masculino. Entonces, no hay rasgo dentro de él, de género, pero sí dentro de la. Entonces, ahí es un tema, ¿no? Por lo pronto nos vamos a quedar con que en un conjunto, en este caso en el paradigma, hay un elemento que es el no marcado y todos los demás están marcados y hay un degradado, o sea, hay más marcados que otros, ¿no? Que es otra forma de decir a veces más incomunes o más grandes, más complejos. Por ejemplo, en orales, la primera oración. El perro al gato persiguió. Al gato persiguió el perro y el perro persiguió al gato. ¿Cuál de estas tres oraciones es la no marcada? La no marcada es la más sencilla. ¿Cuál es el orden por defecto en español? El más común. La marcada es la rara, es la que no aparece por defecto, es la que sucede en circunstancias particulares. A veces es la menos frecuente, la 3 es la más común. Entonces, el perro persiguió al gato, esa oración es la no marcada. Las otras dos son más están marcadas. En este caso, no es una marca formal, es una marca distribucional por el orden de los elementos. ¿Sí?
¿Cuál de estos dos conceptos es el no marcado? Y esto los traigo solo para hacer controversia, ¿eh? O sea, estoy totalmente consciente de ello. Solo voy a decirte una oración. La primera, por la realización plena del hombre, sabemos, lo suponemos. Sí, sí. Pero, a ver. Sabemos que en la primera oración, por la realización plena del hombre, aunque se utiliza la palabra hombre, ¿sí? Como, o sea, en donde uno de los significados del signo hombre es el ser humano de género psicobiosocial masculino, o sea, lo que sea la definición, ¿va? Ahí sí me estoy refiriendo con todas las de la ley a un grupo particular. Mientras que en la primera oración, por la realización plena del hombre, existe la posibilidad de leer esa oración, existe la posibilidad de que incluya a toda entidad antropomórfica. Hombre, el término hombre en ese contexto está siendo usado en su versión no marcada con respecto a otros elementos en el paradigma. Y lo que les acabo de decir ya implica comprensión semiótica de otro nivel, ¿eh? Si lo entendieron, ya están del otro lado. Lo voy a repetir. Existe un significado en la oración por la realización plena del hombre. Existe un significado en hombre ahí. La manera en que se está utilizando es su versión no marcada con respecto a otros elementos del paradigma. Porque otros elementos del paradigma están marcados porque restringen, porque son usados en contextos particulares, mientras que uno de los significados asociados a hombre en ese contexto apela a todas las entidades. Sí. Y les digo, es toda una discusión acalorada y estoy meditando si debería de hablar en el seminario de investigación sobre esto porque lingüísticamente es todo un tema, ¿no? Nomás por adelantarles cómo cómo se, cómo se apela. Creo que se escribe así, cómo se apela. Creo que se escribe así, no me acuerdo. A ver, es francés. El on del francés, ese on viene de la palabra hombre. En francés, ese, ¿cómo se apela? ¿Cómo se dit? ¿Cómo se dit quelque chose? ¿No? Esa expresión significa cómo se dice, cómo se dice ça, cómo se dice esto. Esa expresión es apelar a cómo la gente le llama a tal elemento. ¿Va? Esa partícula on
que el menos marcado no solamente se dejó de marcar en el plano del significado, o sea, dejó de significar, su significado dejó de ser tan complejo, o sea, como decir, es la entidad masculina, con estas propiedades, empezó a limarse y se redujo a, es la cosa que existe, ¿sí? Y aparte, la expresión hombre se limó y solamente quedó on. Tanto en el plano del significado como en el plano del significante, la forma se volvió la no marcada. Tanto en la marcación formal se redujo, como en la marcación de significado se volvió menos compleja, más general, más abarcadora. Esto en francés. En español tal vez pudo haber sucedido algo así. Sin embargo, la forma hombre es igual tanto para referirse a todas las entidades de un grupo como a las entidades de género masculino. Puede haber razones históricas para ello, incluso machistas para ello, sí. Y de hecho, la idea de cambiar la frase lema me parece un buen señalamiento. Eso no está en discusión ahorita. Lo importante es que en estos dos términos sí existe un signo no marcado, más común, más general, que se ha usado de manera más general. Y existe un signo marcado, que se utiliza en circunstancias específicas. Y aguas, que aparece menos. Y eso es ahí en donde está el acento. Recordemos que la marcación puede deberse por uno o más factores de los que les enuncié. Puede ser el más común, el más frecuente, el no marcado puede ser el más frecuente, por lo que el marcado, en su contraposición, es el menos frecuente. ¿Sí? Puede ser el, el no marcado puede ser el más pequeño en cuanto a elementos en su significante, o el menos complejo en el plano del significado, o sea, más chico, por lo que el marcado es el más grande, el que integra más cosas en el significante, o el que es más complejo en el significado, o más específico en el significado. O la otra es que es más preponderante culturalmente, y las razones culturales ahí se podría hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, tendríamos que revisar cada caso en particular. Puede ser cualquiera de las tres o las tres juntas. Un análisis de marcación de signos es complejo, es averiguar qué está funcionando en un paradigma. Sé que esta parte es brutal ahorita lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, pero espero por lo menos que con esta idea de la marcación ayude a despejar tal vez algunas intuiciones que ya tenían de cómo funcionaban algunas cosas en la lengua, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos de nuevo este sintagma, de hecho, solamente tomando estos elementos, sería difícil hablar sobre marcación, ¿sí? Porque tenemos tres círculos y tres cuadrados. No podemos recurrir a la frecuencia para determinar la marcación. Pero qué curioso, tenemos dos azules, ¿no? Entonces podemos decir que el azul es un color menos marcado que los otros colores, ¿sí? Por frecuencia podemos decir que el azul es el menos marcado, porque aparece más veces. Y el marcado son los raros, son los que aparecen solo una vez, ¿sí? Pero no podríamos decir por complejidad. Podríamos decir que tal vez es que el cuadrado tiene puntas, ¿no? Y eso lo vuelve más complejo visualmente que el círculo. Eso podría ser un argumento. O podríamos decir que en nuestra cultura los cuadrados son mucho más comunes que los círculos. Entonces el cuadrado es el no marcado. Es mucho más común encontrarlo en otros contextos. Podría ser. En realidad, para poder estudiar la marcación,
Y para poder estudiar cualquier otro elemento en semiótica o en lingüística, necesitamos datos para poder comparar. Imagínense que seguimos con esta secuencia, ¿no? Ahora, con estos datos, ustedes me pueden decir cuál es el elemento marcado. Marcado. De hecho, el color, ¿no? Hay un color súper raro en esos datos que les estoy diciendo, que les estoy mostrando, hay un color que es rarísimo. Es el más marcado de todos. Sí, porque incluso el cuadrado azul, aunque el cuadrado está marcado, o sea, aparece menos veces que el círculo aparece muchas veces, el cuadrado es azul y el azul aparece también varias veces. ¿Sí? ¿Cuál es lo marcado y no marcado en las figuras? También cuál es lo marcado y no marcado en el color, sino también puedo saber cuál es lo marcado y no marcado en la secuencia. Sí. ¿Cuáles son las propiedades que se observan? Las propiedades podemos aglomerarlas en dos conjuntos, figuras y colores. ¿Cuáles son los colores más comunes? ¿Cuáles son las figuras más comunes? Pero aparte, también tenemos otro tipo de marcación que es la distribucional, ¿no? Entonces, en la distribucional, en realidad nos damos cuenta que dos cuadrados seguidos no sucede en ningún lugar más que ahí enfrente, ¿verdad? Encontrar un, dos cuadrados seguidos es marcadísimo en comparación a los demás datos. Lo más marcado que tenemos en nuestros datos es que exista un cuadrado amarillo. De ahí le sigue una marcación distribucional, que dos cuadrados sigan consecutivamente independientemente del color. O sea, el hecho de que sea amarillo, el cuadrado ya, esa secuencia la dispara, ¿no? Es rarísimo. Pero aparte, o sea, independientemente de eso, independientemente del color de los cuadrados, el hecho de que dos cuadrados seguidos, ¿no? Eh, y la secuencia que está a un lado, esa es la común, de hecho. Si, si se dan cuenta, esta secuencia se repite. Esta distribución se repite.
¿Ya habían hecho ejercicios de este tipo? Oye, ¿no les parece, les recuerda este análisis a alguno que ya hayan hecho? Uy, ok. Bueno, me voy a ir rapidillo. De nuevo, la marcación puede ser uno o más de estos tres valores, es el más frecuente. La no marcación, la idea de la no marcación puede ser el más frecuente, el menos grande o menos modificado, el menos complejo en significado, cuando analizamos significado, o el más preponderante culturalmente. ¿Sí? Puede ser una de las tres o las tres. Bueno, no sabemos exactamente en dónde empieza y en dónde acaba. El perro come croquetas. Realmente los espacios nosotros los colocamos por nuestras costumbres de saber en dónde empieza y en dónde acaba un elemento. Cuando ya somos capaces de diferenciar los signos dentro de ese sintagma, entonces también somos capaces de ubicar los elementos que pueden ser sustituidos en un espacio, ¿sí? En un slot particular. Entonces podemos saber que en el espacio de él cabe cualquiera de esos de los artículos definidos, ¿no? Pero también se pueden analizar otros textos con esta herramienta. Por ejemplo, este es un comercial de Heineken. Y en el análisis semiótico de secuencias cinematográficas, nosotros tenemos la línea del sintagma y rompemos por escenas, ¿sí? Como lo que serían palabras o la noción de palabra, pero en este caso como escenas. Y cada escena tiene propiedades, como en el ejemplo de las figuras, que teníamos color y forma como propiedades, en realidad nosotros en el plano, en el sintagma, tenemos propiedades de encuadres y movimientos de cámara, ¿sí? Entonces, ¿qué es más común? ¿El close-up, un medium shot, un gran plano? ¿Qué es más común en el movimiento de cámara? ¿El paneo, el tilt up, un zoom in, etcétera? Que en el caso de los ejemplos de las figuras, lo que nosotros nos preguntábamos era, ¿qué es más común? ¿Un cuadrado? ¿Qué es más común? Sí, un cuadrado o un círculo. ¿Qué color es más común? ¿Un amarillo, un verde, un azul? Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, ¿no? El secreto en el principio del análisis, el secreto es cuál es mi secuencia y en dónde corto, para después preguntarme cómo agrupo las propiedades. En el caso de las figuras, como figura color. En el caso del cine, es tomas que son que se dividen en encuadres, qué tipo de encuadre es esa toma y qué tipo de movimiento de cámara hay en esa toma. ¿Sí? Bueno, esto lo menciono porque les digo, el principio sigue ahí. El principio de sintagma y paradigma funciona tanto para lengua como para cualquier otro sistema de signos. Y finalmente el último tema, y de hecho ya estamos contra el tiempo, ya no ni siquiera les di tiempo de descansar, muchachos. Yo creo que me tienen que avisar. eh, Tiene que ver con el alineamiento, el concepto de alineamiento. Y ya con eso terminamos. El concepto de alineamiento tiene que ver con que, dado un sistema y una organización dentro del sistema, hay una tendencia a que otros elementos que se integran al sistema se alineen al orden interno. Por ejemplo, imaginemos una cultura que solamente distingue, que su primera relación que distingue es negro y blanco, y para ellos es contradictoria esa relación. Imaginemos esa cultura. Y entonces se les presenta esa cultura
se le presenta a esa cultura hombre y mujer. Esa cultura ya tiene un sistema anterior que es negro-blanco. Lo que nos dice el principio de alineamiento es que cuando lleguen esos otros dos elementos, hombre y mujer, esa cultura va a asignar hombre a alguno de los dos y como son contradictorios, va a asignar el otro elemento y por defecto, hombre y mujer van a ser contradictorios, aunque de origen no hayan sido contradictorios. Pero como esa cultura ya tenía una forma de dividir el universo entre negro y blanco, va a seguir dividiendo el universo a donde sea que vaya, a lo que sea que se le presente. Hombre y mujer no son contradictorios, por lo menos en la cultura no binaria en la que vivimos. Pero cuando entra a este grupo cultural, lo van a hacer. Bueno y malo no son contradictorios, pero esta cultura ya tiene ese primer sistema y va a empezar a alinear todo a su alrededor a través de ella. Entonces, tú puedes decir, y aquí viene lo interesante, negro y blanco. Negro, hombre, blanco, mujer. Negro, hombre y malo. Blanco, mujer. Eso es blanco. Entonces significa mujer, significa bueno, significa joven. Ah, eso es un hombre. Significa negro, significa malo. Va a decir cosas como, si te vistes de blanco significa que es bueno, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque así está alineado. De hecho, semióticamente lo que decimos es eso, hay un alineamiento. Porque esas dos cosas... Se va y se viene. Bueno, eso último me escucharon. Ahí, ok. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde se cortó? Ok, creo que ya. Ya, ok. Váyanme diciendo. De hecho, cada vez que me corte, ponme RIP para callarme, porque yo sigo explicando. Porque creo que el chat sigue funcionando bien. El problema es la transmisión. Em, les digo, si en una cultura, en esta cultura imaginaria, tiene el sistema negro-blanco, y esta cultura va a empezar a alinear los demás elementos a través de ella, a través de esta diferencia negro-blanco.
Y entonces, si en esta cultura se alinea mujer con blanco, cada vez que yo vea el color blanco, se hará referencia a lo femenino, a la mujer. Pero además podría asociar bueno con blanco, por lo que cuando aparezca una mujer, como ya estaba asociado con blanco, también se va a asociar con bueno. Y a este grupo le podré asociar joven, por lo que cuando vea blanco voy a pensar en juventud, y voy a pensar en feminidad, y voy a pensar en bondad. ¿Sí? El sistema de alineamiento que nos dice es, teniendo conceptos básicos, fundamentales o posiciones, tanto antonímicas como contradictorias, teniendo en la base oposiciones, nuestra cultura va a tender a alinear todo su alrededor a partir de oposiciones y va a juntar, va a crear grupos. ¿Sí? Digo, negro-blanco es una, pero en realidad nuestra cultura es mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, asociar verde con vida, ¿no? O asociar el agua con el azul, y luego asociar el azul con cielo, ¿no? Entonces ya no es necesario tener el cielo, es suficiente pintarlo de azul. Asociar, bueno, y después vienen otro tipo de cargas, ¿no? O sea, asociar cielo con libertad. En realidad lo que ocurre ahí es que se están alineando ciertos significados. El principio de alineamiento dice que en una cultura se van a disponer categorías base con ciertas oposiciones base, sean contradictorias o, o contrarias, y de ahí todos los demás elementos se van a empezar a alinear. Les digo, lo interesante son las implicaciones, ¿no? Que en un momento dado sea suficiente vestirme de blanco para decir que soy bueno. ¿Sí? Esas relaciones de alineamiento no tienen realmente nada que ver con la realidad, pero se vinculan históricamente y socialmente. Diría yo, ahora, con su bagaje, se vinculan semióticamente. Sé que esta parte, digo, es fast forward. Está mejor explicado en la lectura, muchachos, espero la hayan leído. En serio, traten de leerlas. Sé que cuesta trabajo, pero traten de leer las lecturas. Todo esto que les acabo de exponer es prácticamente el texto. ¿Sí? Pues ya no nos va a quedar tiempo para verlo del ejercicio. Buena suerte. Son análisis, no viene todo esto que les acabo de exponer. Estos son conceptos claves de análisis semiótico. Lo que les pido son cosas más del tipo, o sea, que no necesita ser semiólogo para hacerlo, pues. O sea, son análisis de muy básicos, ¿sí? Entonces, como les mencioné en el correo, pueden comunicarse entre ustedes, ayúdense entre ustedes, porque tal vez van a tener algunos problemas. Y les adelanto, va a venir un análisis de ese tipo en el examen también. Entonces, es una forma de pensar la que les estoy pidiendo que desarrollen. ¿Sí? Va. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna otra duda. Si hay dudas, yo puedo atenderos todavía. ¿Ok?
Va. Pues entonces cuídense mucho y yo estoy atento a cualquier cosa, ¿eh? Eh, yo puedo andar conectado a Messenger si sale alguna duda para resolver el ejercicio. Por acá voy a andar. Sale, pues cuídense mucho y hasta luego.